Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz del Salvador, es símbolo del magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor, la llama viva de la fe y alientan el amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés el himno entonaré. Queridos hermanos, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este espacio. Nuevamente nos encontramos transmitiendo en vivo. ¿Qué tal, Romer? Buenos días. Buenos días. Qué bueno otra vez poder estar con ustedes estudiando el libro de Apocalipsis. Amén. Las buenas nuevas del Apocalipsis. ¿Qué tal? ¿Qué te parece si iniciamos con una oración? Claro que sí. Padre bueno y santo Dios, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. En este momento queremos estudiar este repaso de lección, Padre, y queremos ponerlo en tus manos y queremos que tú nos hables por medio de este estudio, Señor. Gracias porque nos amas. Oramos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el texto para memorizar está en Apocalipsis 14 y el verso 6. Dice: entonces vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda tribu, lengua y nación. Es interesante ver que los primeros 3 capítulos de la Biblia, empezando el libro de Génesis, nos relatan cómo el pecado entró y dañó todo. Tristemente tenemos allí la caída del ser humano en el pecado y trajo como consecuencia la muerte. Pero también los 3 últimos capítulos del Apocalipsis, el capítulo 20, 21 y 22, nos dicen cómo terminará el pecado, cómo será desarraigado el pecado de este planeta, de este mundo, cómo será quitado. El castigo del pecado sabemos todos que es la muerte, porque lo dice Romanos capítulo 6 y el verso 23. Es la terrible consecuencia del pecado, la muerte. El cáncer, como lo podemos llamar el pecado, no podía ser tolerado. De otra manera, pondría en peligro el universo. La tragedia del pecado consistió en que cuando Adán y Eva desobedecieron, las consecuencias catastróficas pasaron a todo el género humano. Y así todas las personas desde aquel tiempo hasta ahora hacen frente a la pena de muerte. ¿Cierto, Roy? Sí, todos lamentable, pero hacemos, cierto. Ciertamente, todos hacemos frente a la pena de la muerte, porque esto fue la consecuencia de la entrada del pecado. Y es que lo podemos ver en los animales, en las plantas, en todo lo que está a nuestro alrededor. Podemos ver las terribles consecuencias del pecado. Y de otra manera, los habitantes del planeta tendrían que morir. Pero Dios rechazó ambas opciones. Él no podía soportar el pensamiento de la separación de sus hijos terrenales, a quien él amaba entrañablemente, ni tampoco permitiría que el mortífero virus dominara el universo. Dios tenía algo planeado. ¿Qué era lo que Dios tenía planificado, Romer? ¿Qué tenía Dios bajo la manga?
el plan de redención, enviar a su Hijo para que muriera por nosotros. Gloria a Dios, qué hermoso. Tenía ya trazado un plan, el plan de salvación, las buenas nuevas, el evangelio eterno ya estaba trazado en la mente de Dios, porque debemos decir que el pecado no tomó por sorpresa a Dios. Dios sabía de antemano lo que iba a ocurrir. Dios sabía que Adán iba a caer. Dios sabía que el pecado iba a entrar a este planeta, pero Él ya tenía el plan de salvación. Gloria a Dios por ello. En el día domingo, el amor de Dios revelado en el Apocalipsis. Y es que hay muchas personas que quizás se confunden o le tienen miedo al libro de Apocalipsis, pero el libro de Apocalipsis es una carta de amor de Dios para nosotros, porque nos avisa, nos dice sus planes y podemos entenderlo. ¿Cómo se llama el gran plan divino de salvación? Apocalipsis 14:6, ya lo leímos. Y lo que nos dice es: vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Y cómo se llama el gran plan divino de la salvación? El evangelio eterno. Ese es el gran plan divino para la salvación. En un acto que entrañaba un riesgo y un amor increíble, Dios decidió enviar a su propio Hijo al mundo, a morir en nuestro lugar. Nuestros pecados y nuestra pena de muerte fueron colocados sobre Él y nosotros fuimos liberados. Y por cierto, el bendito plan de Dios para salvarnos constituye buenas nuevas. Increíblemente, buenas noticias para nosotros. Hay esperanza para todo pecador que se arrepiente y desea ser beneficiado. Yo digo amén. Amén, así es. ¿Cuándo se puso en efecto el plan de salvación al hombre? Apocalipsis capítulo 13, el verso 8 nos dice cuándo se puso en efecto el plan de salvación al hombre. Dice así: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo se puso en efecto, se puso en marcha el plan de salvación. Es decir, desde que Adán cayó, el plan de salvación entró en acción para beneficio del mismo ser humano. Todos los que se salvaron desde la caída del hombre fueron salvados por la sangre de Cristo, según tenemos en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Los creyentes durante la época del Antiguo Testamento aceptaron la sangre de Cristo al esperar por fe, porque los hombres del Antiguo Testamento, como no había llegado el cumplimiento del tiempo, ellos no vieron a Jesús derramar su sangre, pero ellos la aceptaron por fe. Ahora nosotros aceptamos la misma sangre mirando por fe a la cruz, porque ya nosotros sabemos que Cristo entregó su vida. Ya nosotros conocemos la historia de redención que ocurrió hace más de 2000 años. Y ahora nosotros aceptamos esta misma fe, pero mirando la cruz. Unos miraron al futuro, mientras que nosotros miramos lo que ocurrió en el pasado. Exactamente. Y es impresionante cómo Dios, por medio de estos sacrificios que se realizaban antes, pudo prefigurar la muerte de Cristo y así poder abarcar al mundo entero y todas las generaciones que existieron en el plan de salvación. Impresionante. Ahora, ¿qué ocurrió cuando Adán pecó y por qué? Romanos capítulo 5 y verso 12, ¿qué nos dice allí? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entró el pecado al mundo. Cuando Adán pecó, entró la muerte. Adán permitió que la muerte entrara. Así la muerte pasó a todos los seres humanos porque todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios.
así lo dice el libro de Romanos capítulo 3, el verso 23. Estamos destituidos, nos quedamos cortos para alcanzar la gloria de Dios. Ahora, la muerte del Hijo de Dios, día lunes. ¿Por qué es tan grave vivir una vida de pecado? Romanos 6:23 nos los aclara. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué es tan grave vivir una vida de pecado? Porque finalmente el fruto que vamos a recibir si continuamos abrazados al pecado es la muerte. Y allí no está hablando de la muerte que nosotros conocemos, está hablando de la muerte eterna. La recompensa final del pecado, la paga, la recompensa que Dios da es la muerte. Y no porque Dios lo quiera, sino porque la persona insiste en vivir abrazado al pecado. Ahora, ¿qué hace el pecado con nuestra relación con Dios? Vamos a ver qué dice Isaías, el capítulo 59 y el verso número 2. ¿Qué es lo que hace el pecado con nuestra relación con Dios? Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que el pecado hace una división en nuestra relación con Dios. Ahora, ¿qué hizo la muerte de Cristo en favor de su pueblo? Apocalipsis 1:5 nos dice qué hizo la muerte de Cristo en favor de su pueblo. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Cristo no solamente murió por los pecados de su pueblo, sino por los pecados de todo el mundo. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre preciosa derramada en la cruz. Jesús, el Redentor del mundo, conoce por nombre a todos sus hijos. Incluso Amén. Tiene contado todos sus cabellos. Impresionante. Ese es el amor que Jesús tiene por nosotros. Los que contemplan a Jesús se transforman a su imagen, se asimilan con su naturaleza y la gloria de Dios que brilla en la faz de Jesús se refleja en la vida de sus seguidores. Más y más el cristiano se transforma de gloria en gloria. El día martes se titula El plan de salvación en la vida personal. ¿Cómo nosotros podemos aplicar el plan de salvación en nuestra vida personal? ¿Quién aceptó mis pecados y la pena de muerte? Según Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que Jesús fue el que recibió todos nuestros pecados y los cargó, según Isaías 56. Esta profecía 53, esta profecía de Isaías 53 es una profecía conmovedora que habla y nos menciona los sufrimientos del Hijo de Dios y todo lo que tuvo que pasar. Y de su muerte. Ahora, ¿por qué hizo Dios tal sacrificio por nosotros? Según Juan 3:16, un texto bastante conocido, y según Apocalipsis 1:5. Tengo por acá Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Ahí está la palabra clave. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Por qué Dios hizo tal sacrificio por nosotros? Porque nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, entregó a su Hijo literal. No es que esto sea una metáfora, no es que esto sea un rol. No, de verdad Dios entregó lo más preciado. La sierva del Señor dice que entregó todos los recursos del cielo para rescatar al ser humano. Eso costó el plan de redención. Costó la muerte del Hijo de Dios, la muerte literal del Hijo literal de Dios.
Exactamente. Ahora podemos seguir avanzando en el estudio. ¿Qué debemos hacer para beneficiarnos de la muerte de Cristo? Hechos 16:31 lo tengo por aquí y nos puedes ayudar con Apocalipsis 1:5. Ya lo tienes ubicado aquí. Sí, ya está. Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en el Señor Jesucristo. Ahora Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué debemos hacer para beneficiarnos de la muerte de Cristo? Aceptar ese sacrificio, lavar nuestros pecados con su sangre preciosa. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, aceptamos su sacrificio en la cruz, estamos lavando nuestros pecados a través del bautismo. Estamos sepultando la vieja vida y estamos resucitando a una vida nueva. Entonces, claro, hay que creer y aceptar. Son dos cosas que van. Creer y aceptar. Eso es correcto. ¿Cómo podemos recibir perdón y limpieza? Confesando nuestros pecados a Dios. Porque si nosotros decimos que no tenemos pecados, somos mentirosos. ¿Qué debemos hacer para poder recibir ese perdón y esa limpieza? Confesar los pecados que tenemos. Ahora, dentro de esa confesión incluye dejar de pecar, tal como lo dice Proverbios 8:13. Dice: el temor de Yahweh es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Es decir, la confesión que nosotros hacemos también debe ir incluido dejar de pecar. Por eso Jesús le dijo a la mujer adúltera: vete y no peques más, no continúes en esta vida de pecado. Haz un stop, detente y no sigas pecando. Haz un esfuerzo humano, es decir, nosotros debemos hacer nuestra parte y Dios hará la mayor parte. Claro, y hay que tener en cuenta también, debe haber un arrepentimiento y debemos convertirnos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué debe acompañar al arrepentimiento? Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El arrepentimiento debe ir acompañado con una convicción, con el convertimiento de nuestros pensamientos. Y es que el arrepentirse significa tener un cambio de mente. Debe haber un cambio en nuestra manera de pensar, en nuestra dirección en la que vamos. Convertirse significa dar una vuelta completa. El arrepentimiento entraña un cambio de actitud hacia Dios, hacia uno mismo y hacia los demás. La conversión significa una vuelta en U en la senda de la vida. Arrepentirse no es darse golpes de pecho, no es golpearse el pecho, no. Arrepentirse tiene que ver con nuestros patrones mentales, tiene que ver con nuestra forma de pensar, de ver las cosas hacia Dios. Tiene que haber un cambio en nuestra vida, que sea visible, que las personas vean que de verdad Cristo vive en mí. Claro que sí. Si antes pensábamos con una mente carnal, ahora hay que pensar con una mente espiritual. Totalmente diferente, totalmente distinto. Ahora, después de eso, debemos mantenernos en ese estado, porque si no nos mantenemos, pues no se está haciendo nada, ¿cierto? Por eso es que el día miércoles titula Permaneciendo en la salvación. ¿Cómo se llama la experiencia de la conversión y por qué? Juan capítulo 3, verso 3 y 7 nos da la respuesta. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué podemos entender aquí? Que necesitamos ser bautizados y nacer de nuevo, del Espíritu. Necesitamos tener un nuevo nacimiento. Un hombre espiritual va a nacer. Es una nueva vida, ¿sí? Es lo que nos está explicando. ¿Y por qué? Porque cuando nacemos de nuevo, desaparece el pasado con su pecado. En ocasión de la conversión, la persona es limpia de su vida vieja y el pecado, y empieza la nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo permanece Cristo en nuestra vida? Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros en vosotros. Por su Espíritu permanece Gloria a Dios. nuestra vida, ¿cierto? Gloria a Dios. Ahora, ¿cuándo Cristo vive en la vida? ¿Qué hacemos? Filipenses 2:13 tiene la respuesta. Leemos: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, ¿qué podemos decir aquí? Cristo nos da un corazón deseoso y el poder o la capacidad para hacer su voluntad, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Perfecto. El cristiano sentirá las tentaciones del pecado, pero luchará continuamente contra él. Aquí es donde se necesita la ayuda de Cristo. La debilidad humana se une con la fuerza divina, y la fe exclama: a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor Jesucristo. Y esto me hace recordar a cuando Lázaro estaba muerto y Jesús llegó luego de 3 días. Jesús, cuando llega allá donde estaban todos reunidos, ya a Lázaro lo habían puesto dentro de la tumba, y la tumba era una cueva con una piedra. Y Jesucristo podía muy bien haber quitado la piedra, la roca enorme, pero Él no hizo eso. Él dejó que la voluntad humana actuara y luego su voluntad divina actuó. ¿Para qué? Para que las dos estuvieran juntas, se unieran, estuvieran unidas. Sí, las Santas Escrituras enseñan claramente que la obra de santificación es progresiva. Cuando el pecador encuentra en la conversión la paz con Dios por la sangre expiatoria, la vida cristiana no ha hecho más que empezar. Ahora debe llegar al estado de hombre perfecto, crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Los que experimentan la santificación de que habla la Biblia manifestarán un espíritu de humildad. Día jueves, Cristo nuestro Señor. ¿De qué debemos estar seguros con respecto a nuestro nuevo nacimiento? ¿Cuál es esa seguridad que debemos tener? Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios. Podemos Amén. estar seguros de que Dios, quien comenzó la obra en nosotros, la terminará. Hay una seguridad en ello porque el Señor lo ha prometido. ¿A qué gran problema hacen frente muchos cristianos? Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿a qué gran problema se enfrentan muchos cristianos hoy? Al problema de no aceptar a Jesús como Señor. Cristo debe ser coronado tanto como Salvador como Señor de nuestra vida. Muchos quieren a Cristo como Salvador, pero no como el Señor. Un cristiano que ha nacido de nuevo seguirá a Cristo por donde quiera que Él lo guíe. ¿Cómo podemos saber que Cristo nos acepta? Vamos a leer 1 de Juan 1:9 y Tito 1:2. Ok.
Yo tengo aquí primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Correcto. Y Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. ¿Cómo podemos estar seguros que Cristo nos acepta? Confesando nuestros pecados. Claro, porque cuando nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonarnos. Somos salvados por la gracia de Dios por medio de la fe. Fe significa que aceptamos la salvación y reclamamos su cumplimiento en el acto porque Cristo lo prometió y no porque nosotros sintamos o veamos algo diferente, sino porque Él es fiel para otorgarnos el perdón de nuestros pecados. Claro, y hay bastante distorsión en este sentido porque muchas personas creen que sintiendo algo en el corazón, ya allí Cristo los aceptó. Muchas personas creen de esta manera y se dejan llevar por sus sentimientos y no es así. Hay personas que incluso al momento de que se les predica el Evangelio eterno, dicen, no, yo no sentí nada, yo tengo que sentir algo. O también hay otras personas que dicen que deben prepararse y sentir que ya están listas para aceptar a Cristo. Y es el error más grande que se puede cometer porque primero que todo el Evangelio no es de sentimiento. No se trata de si yo siento o no siento. El Evangelio es una decisión. Es decisión que usted debe tomar. Decisión para vida eterna o decido muerte eterna. Pero muchas veces postergamos el llamado de Dios porque no estamos preparados, porque no sentimos, y es que Dios quiere que tú tomes una decisión. Por eso la Biblia dice que el día de salvación, ¿cuándo es? Hoy es el día de salvación. Siendo así, ¿cómo podemos nosotros fortalecer nuestra fe para que esté robusta? Romanos capítulo 10, verso 17. Y tenemos Mateo capítulo 4 y el verso 4. Perfecto, dice así Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es que viene totalmente al punto porque así es que nosotros debemos creer, así es que nosotros debemos basarnos por lo que dice la palabra de Dios. Y Mateo 4 y el verso 4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es que Jesús en este momento, cuando está refutándole a Satanás, está citando Deuteronomio capítulo 8 y el verso 3, donde dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe? Oyendo palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda, porque hay unas personas que incluso piensan que el Antiguo Testamento está abolido y no es así. Es toda la palabra de Dios la que nos ayuda, la que basa nuestra fe. Todos tenemos una fe inicial, pero fortalecemos nuestra fe estudiando la palabra de Dios. Esto es, por supuesto, uno de los propósitos básicos al estudiar la palabra de Dios a través de esta guía de estudio de la escuela sabática. De lo que estamos estudiando ahora. Cuando nosotros somos responsables cada mañana y iniciamos el día con el estudio de la palabra de Dios, nos estamos alimentando espiritualmente y estamos preparándonos para las trampas o para la tentación que pueda tener el enemigo en ese día para nosotros. De esa manera fortalecemos nuestra fe y estamos listos para enfrentar cualquier batalla. Día viernes, la vida del que experimenta la conversión. Vamos a ver qué pasa en la vida de la persona que se convierte. ¿Cómo es cambiada nuestra vida por la verdadera conversión? Vamos a ver Juan capítulo 13, verso 35 y Mateo 5, 44. En esto
conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Y Mateo 5:44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amor, ese es el punto clave también, amor. Demostrando amor hacia el prójimo, incluso hacia nuestros enemigos. Es difícil, pero es una obra que el Espíritu Santo debe hacer en nuestras vidas. Y así podemos experimentar o ver que de verdad estamos siendo convertidos o somos convertidos. Vamos a ir a al siguiente texto bíblico, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 1 Juan 3:22, bueno, recordando que allí es nueva criatura. Sí, nueva criatura. La respuesta allí es que 2 Corintios 5:17 nos dice que si estamos en Cristo somos nueva criatura. Ahora, 1 Juan 3:22 dice de esta manera, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Guardando sus mandamientos. Y haciendo las cosas que son agradables a él. Bien, Romanos 12:1 y 2. Sí, este es uno de los textos, o de mis textos favoritos, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y lo que entendemos aquí es que debemos transformar o renovar nuestro entendimiento. Gloria a Dios. Y la siguiente cita está en Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Verso 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Allí podemos ver que ellos están testificando. Hechos 1:8. ¿Cuál tienes allí? Marcos 5:19. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Marcos 5:19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Testificar. Esto es lo que podemos ver, que cuando nosotros somos convertidos, empezamos a testificar a los demás acerca de las cosas que Cristo ha hecho con nosotros. Y la siguiente es Hechos 4:31. Este texto me llama la atención por lo que ocurrió allí. Ya lo vamos a leer. Y Lucas, ten allí Lucas 11:13. Sí. Y está Efesios 6:18. Dice Hechos 4:31, dice así. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Me llama la atención porque dice que cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló. Entonces allí es la oración, orando. Vamos a ver qué dice Lucas 11:13. Dice así, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Orando, pidiendo por el Espíritu Santo. Así es. Y aquí tengo Efesios lo tienes ahí. 6:18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Podemos entender que una persona que se convierte
ora por los demás y ora por recibir el Espíritu Santo. La gran diferencia es que después de la conversión realmente tendremos el deseo de hacer lo que Dios quiere en nuestra vida. Anhelaremos que su Espíritu nos guíe. Ahora, ¿qué 5 gloriosas verdades nos presenta el Apocalipsis con respecto a las buenas nuevas de nuestra salvación? Vamos a leer en Apocalipsis 1:18. Dice de esta manera: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Jesús venció la muerte. Esta es una de las verdades gloriosas que nos presenta el Apocalipsis. Apocalipsis 5:9. 5:9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Que Jesús nos redimió. Apocalipsis 7:14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Nos ha lavado de nuestros pecados, ha limpiado nuestra inmundicia. Y el 14:6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y dice el 12 también: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y el 14: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Podemos ver de todos estos textos bíblicos que las verdades que nos presentan es que los santos de Dios guardan sus mandamientos, de que Jesucristo nos redimió y de que Jesús tiene la autoridad. Amén. Y Apocalipsis 21:6 nos dice de esta manera: y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El evangelio es gratuito. No tienes que hacer nada, no tienes que pagar nada. Él nos dará gratuitamente del agua de la vida. Cristo suple el poder, los milagros, el amor, el perdón y la gracia para nuestra salvación. Todo lo que necesitamos, Él nos los da gratuitamente. Es increíble que algunos de nosotros que realizamos estos estudios proféticos dejemos de aceptar la oferta milagrosa de Dios para perdonarnos, limpiarnos y restaurarnos a la imagen de su Hijo amado. Cristo está ansioso de obrar milagros en favor de nosotros. Aceptemos su plan de salvación o de reafirmarnos. Cristo anhela, Él desea producir en nosotros su carácter. ¿Estamos nosotros dispuestos a aceptar este sacrificio perfecto que hizo Cristo en la cruz? ¿Estamos dispuestos a obedecer? ¿Estamos dispuestos a hacer su voluntad? Que esta pregunta, este llamado quede sonando en nuestra mente y podamos nosotros dar una respuesta de manera individual. Así es, queremos que todos nosotros podamos prestar atención a este llamado y que este estudio sea de bendición para todos nosotros. Hemos llegado al final de nuestro repaso de lección, esperando que el próximo sábado usted nos pueda seguir acompañando. Sean bendecidos. Amén, todos. que así sea. Bendiciones. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.